Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han exhibido buena sintonía después de su encuentro este lunes en Mar-a-Lago, una cita en la que han abordado como tema principal el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense. Un plan que, según Trump, Israel ha respetado en todo momento. El republicano quiere poner en marcha la segunda fase que contempla el desarme de Hamas. Y si no se desarman, como se han comprometido a hacer, asegura Trump, pagarán un precio muy alto. Asegura que no quiere que eso pase y que se desarme deberá... Estados Unidos ha eliminado ya una treintena de lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas. El martes se reúne la Comisión de Investigación de la DANA en el Senado y podría anunciar nuevas comparecencias. En paralelo, la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia... Al señor Feijóo mintiéndonos a la cara, ni con esa chulería que le caracteriza. Los fallecidos y las otras personas afectadas eran esquiadores experimentados. Uno de ellos es Jorge García Dixins, un conocido de de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido la labor de los equipos de salvamento y ha transmitido su pésame a los familiares de los fallecidos. Azcón ha afirmado que se trata de uno de los peores saludes que se recuerdan en Aragón. Ser muy responsables a todos los que suben la montaña, porque aun siendo un experto profesional de la montaña, aun siendo un experto profesional de la meteorología, puedes tener un golpe de suerte, de mala suerte, y en este caso es evidente que es lo que ha ocurrido. El Pirineo aragonés sigue en alerta notable por riesgo de aludes. Las intensas nevadas de los últimos días han dejado acumulaciones de más de medio metro en zonas de alta montaña.